analizar cómo estos impuestos y aranceles van a afectar a la inflación. Y todavía no sabemos cuáles van a ser exactamente las políticas. Entonces es muy prematuro pensar cómo gestionarlo. No sabemos si va a aplicarse a todo el territorio, cuál va a ser, cómo se va a trasladar esto al precio del consumidor. Muchos enfoques diferentes y las incertidumbres políticas es una de las razones por las que hay quizá más incertidumbre en cuanto a la inflación, pero sin ninguna duda lo que es claro es que cuando el camino es incertidumbre hay que ir poco a poco. Es como entrar en una sala a oscuras llena de muebles, hay que ir con cautela y, como he dicho, hay diferentes enfoques en el propio. Buenos días, bienvenidos. Esto empieza a tener un tono completamente distinto, de rally de Navidad a tormentón de Navidad. Ya lo han visto, llegan los rayos, llegan los truenos, llega Powell, 8:01 de la mañana. Hoy el mercado quiere recuperarse algo en Estados Unidos. Viene con caídas del 1,3% en Alemania. Viene Europa en negativo. Viene el mercado después de ayer haber convertido todo en rojo en el mercado, después de que Powell nos mostrara dos cuestiones. Un cambio de perspectivas que fue dramático para el mercado y sobre todo la perspectiva de que Powell se está poniendo ya los puños de boxeador para pelear con Donald Trump. Viene al golpe, viene a la fotografía alrededor de que no quiere que la inflación suba, de que no le va a permitir a Donald Trump un movimiento de política fiscal que acabe con el juego de la política monetaria. 8:02 de la mañana, prepárense que viene la fiesta. Ahora viene la fiesta al mercado. Recuperación un poquito, pero ojo, porque la tormenta ya ha llegado. ¿Cuándo va a pasar? Y sobre todo, ¿qué movimiento le puede dar al mercado un Powell que viene pero con los puños de acero, intentando verle al mercado, intentando enseñarle al mercado que Trump va a tener competencia? Y ya saben ustedes, nunca vayas contra la Fed, nunca vayas contra la Fed, incluido Trump. Es la pregunta que circula esta mañana por todo el mercado. Solo habrá 2 bajadas el año que viene, según la previsión de los miembros del FONC. Solo habrá 2 bajadas en 2026, según los miembros del FONC. ¿Por qué? Porque el desempleo no se va a disparar, el desempleo se va a quedar en el entorno del 4,3%. Y no solo no se va a disparar el desempleo, sino que la inflación se va a quedar más alta de lo que esperaba el mercado. La inflación no va a llegar al objetivo del 2% en Estados Unidos. La fiesta está montada. Cojan ya el cinturón de seguridad, cojan ya los 2 cafés y empiecen a prepararse porque suben al ring Trump y Powell, Powell y Trump. Miren el gráfico de cómo estaba el mercado en la jornada de ayer. Miren cómo se convirtió todo en rojo. Miren cómo el mercado cambió la fotografía alrededor de buscar lo negativo, lo negativo, lo negativo. ¿Por qué? Ahora le vamos a contar. Hay mucho de trasfondo en la principal bajada hawkish del mercado de la Reserva Federal. No se veía algo parecido en la elevación de los diferenciales del 10 años y del 2 años americano desde que hubo el movimiento de ese movimiento por parte de la Reserva Federal en 2013, de poner ese Tandem-Pontrum, en el que vimos una fotografía clara alrededor de este movimiento rojo en el mercado. Movimiento por parte de la Reserva Federal hawkish en ese movimiento de bajada de tipos de interés y sobre todo disenso. Hammock, famosa esta mañana en todos los lares económicos, en todos los pasillos y despachos, presidenta de la Fed de Cleveland, que levantó la mano y dijo, pero si no deberíamos bajar los tipos de interés. Rompió completamente la unanimidad y a partir de ahí tuvo que salir Powell a decir esto, ya con otra cara, se le veía desde el inicio. Escuchen a Powell.
Nuestra economía ha avanzado considerablemente hacia ambos objetivos de los 2 últimos años. El mercado laboral se ha equilibrado mejor y la tasa de desempleo se mantiene sólido. La inflación está más cerca de nuestro objetivo a largo plazo del 2%. Estamos comprometidos para mantener nuestra economía fuerte, respaldando el empleo máximo y reduciendo la inflación al 2%. Por ello, el Comité Federal Mercado Abierto ha decidido tomar un paso más para reducir los tipos de interés en un cuarto. Desde que la Fed hizo el tapering en 2013, no se veía un movimiento de aumento de esos bonos, de rentabilidad de los bonos como el que se ha vivido. ¿Por qué? ¿Qué causó la tormenta? ¿Dónde cayó el rayo? ¿Dónde estaba el seísmo ayer alrededor de la Fed? Aquí, en el gráfico de puntos azules, septiembre, diciembre. ¿Qué es lo que vemos? Sobre todo una fotografía alrededor de cómo los miembros de la Fed, que en septiembre estaban en una posición de mayor reducción para los próximos ejercicios, veían ya este año una fotografía más arriba. Fíjense cómo todos se sitúan más arriba de la perspectiva de la anterior reunión. ¿Por qué? Porque solo quieren hacer dos bajadas de tipos de interés. Fíjense que aquí Hamac ya se quedaba descolgada, Hamac se vuelve a quedar descolgada. En una fotografía clara en la que hay una perspectiva de inflación más elevada. Si alguien tenía dudas de que Powell cree que Trump es inflacionista porque le va a meter dinero en el bolsillo al contribuyente, toma dinerito, toma dinerito, toma dinerito para gastar, sube los precios, de tal manera que no puede acabar con la inflación y de tal manera que ese movimiento va a provocar que este gráfico de puntos azules, que este dot plot, se quede en una fotografía abierta más amplia. En septiembre los veíamos más predispuestos al movimiento de bajadas. Ahora en diciembre les vemos ya más previstos, más provistos de un movimiento de freno de mano echado alrededor de una economía estadounidense que va a recibir el impacto Trump el 20 de enero. Y por tanto, los 100 primeros días de medida, Powell entiende que va a ser de medida inflacionaria. Cuidado que el mercado no lo tenía, no lo esperaba y sobre todo empieza a verse de qué manera el data dependent, data puede provocar un frenazo en el movimiento de bajada de tipos que se esperaba que fuera de 100 puntos básicos al entorno del 3,5, 3,75, los tenemos en el 4,25, 4,50, dos movimientos de bajada lo dejarían en el 3,75, pero para nada en un movimiento que le pueda llevar al 3,5 o que le pueda dejar en el entorno del 3,25, 3,50. Ahora estamos barajando 3,75, 4. Es decir, en ese entorno del 4%. Por lo que el cambio sí es importante y sobre todo porque ese estímulo la Fed lo posiciona en que no va a haber una destrucción de empleo, elemento fundamental para el movimiento de bajada. Oiga, si usted crece, si usted tiene el empleo estable en pleno empleo, si usted tiene una fotografía de dinamismo en la economía, ¿para qué bajan los tipos de interés? Sobre todo por un elemento más. Pero si no tiene ni la inflación en el 2%, si la subyacente no se espera que llegue el año que viene, ni tampoco la normal, la que incluye energía y alimentos, pero sobre todo empleo, empleo y empleo. Sobre la fortaleza del empleo, decía esto Jerome Powell en la jornada de ayer. Mercado laboral, las condiciones se mantienen sólidas. Las ganancias se han ralentizado en relación a este último año y la tasa de desempleo está más elevada que hace un año, pero se mantiene baja con un 4,1%. El crecimiento de empleo y la brecha entre la oferta y la demanda se ha reducido. 8 y 9 de la mañana ha venido Asia con un tono negativo, no parecido al de Estados Unidos en la jornada de ayer, que ahora veremos enseguida. Antes, fíjense en más gráficos alrededor de la decisión de la toma de decisión por parte de la Reserva Federal, el gráfico de puntos azules desde la mirada de Bloomberg, en un movimiento en el que se ve como la reducción de tipos gana un poco de estabilidad, donde en el entorno de 2025 se estabiliza para tener un movimiento mucho más lento alrededor de lo que, eso sí, el mercado está esperando un movimiento un poquito más acelerado, pero nos estamos estabilizando en unos tipos de interés que se queden en el entorno del 3%, que hagan del 4%, perdón, que hagan el landing, los tipos,
en el entorno del 3,75-4%, en ese rango. Dot plot fundamental, lo decíamos ayer, va a ser clave. Fíjense que todavía hay miembros que creen que va a haber un movimiento, sobre todo en 2026, que pudiera estar anticipando una recesión para un movimiento mayor de tipos de interés. Hammack, apúntensela, presidenta de la Fed de Cleveland, es el elemento fundamental también esta mañana para intentar entender cómo vuelve el verso suelto a la Reserva Federal, cómo llega a Cleveland el verso suelto para intentar entender que ya no hay unanimidad dentro de la Reserva Federal. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos trae también la fotografía alrededor de cómo ese gráfico de puntos azules que veíamos antes tiene un movimiento de bajada más lento. Lo veíamos en la comparativa 2027 y hay un movimiento más acelerado, ¿verdad? 2027, alrededor de llegar al 3%, 2027, llegar al 3%, es decir, 50 puntos básicos, estamos en el 4,25, 4,5, nos ponemos en el 4%, nos ponemos en el 3,5 en 2026, llegamos en 2027 al 3%. Bueno, cruzar el océano a nado, cruzar el océano a nado, en esa fotografía que nos está marcando la Reserva Federal. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca el por qué, y por qué. 2025... cambio, proyección de septiembre, 2% de crecimiento de la economía estadounidense en 2025, 2%, bueno, pues al final de año, en esta revisión de ayer, 2,1, un poquito más de crecimiento por el impulso que tiene la economía, por el impulso Powell. Proyección de septiembre en cuanto al desempleo, 4,4, proyección de diciembre, 4,3. PCE, inflación, proyección 2,1, ya hemos llegado al objetivo, lo tienen aquí. Dice 2,1, hemos llegado al objetivo, 2026, 2%, hemos llegado al objetivo, pues ahora dicen no, 2,5, dice en diciembre, es decir, cerraremos este año en el entorno del 2,4, subiremos una décima por el impulso inflacionista, sobre todo de las políticas de Donald Trump. Inflación CONE se esperaba que llegara al 2,2 y se alineara con la inflación general, se queda en el 2,5 alineada con la general, pero sin llegar al objetivo del 2%, para llegar al 2,2 en 2026, por lo que nos deja 4,4 donde lo tenemos ahora en 2024, 2025 una fotografía de 3,9, solo 2 bajadas de tipos de interés, lo ven abajo en esa línea donde pone Federal Funds Rate, 3,9 frente a la proyección del 3,4 que veíamos en la reunión de septiembre. Aquí lo ven, reunión de septiembre, se esperaba que en 2025 acabáramos en el 3,4, 3,9 ahora, y se veía un 2,9 de tipos de interés para 2026, ahora se espera 3,4, es decir, perdemos un año. Para llegar al 3,4, en lugar de llegar en el 25, llegaremos en el 26. Hay un gráfico que lo revienta esta mañana alrededor de que hemos vivido en la última jornada. Un gráfico de Bloomberg, a ver si nos lo pueden poner, a ver si es este. Sí, en el que Bloomberg señala esta mañana cómo hay un movimiento desde el tapering 2013, desde el movimiento del tapering por parte de la Reserva Federal, no se vivía en una jornada donde la Fed ha anunciado el movimiento de tipos de interés, un movimiento de aumento de los diferenciales tan alto como el de ayer, hombre, lejos del tapering, pero en una situación más hawkish, alrededor de cómo la Reserva Federal ahora sí entiende que va a endurecer, no va a dejar tanto camino libre. Lo que estamos viendo en este gráfico, como les digo, es comparado, dice Bloomberg en este gráfico, en los distintos días de reuniones de la Fed, cómo se ha comportado el mercado en ese día. Un movimiento de subida por parte de los diferenciales de la rentabilidad del 2 años y del 10 años americano que no se veía desde 2013. Momento en el que la Fed en este día anuncia el tapering, es decir, un movimiento en el que la Fed sí veía un movimiento de endurecimiento. Por lo que vamos a ver a partir de ahora qué. Decía, a partir de ahora, dónde llegamos, por ejemplo, de rango neutro, de tipo neutro. Decía esto Powell, escúchenle. El crecimiento es más fuerte que en el 2024 de lo que esperábamos, y esperamos que va a aumentar también de cara a septiembre del año que viene, y el desempleo es bajo y pueden ver que que en general se considera que la incertidumbre es menor, la inflación es
más elevada este año y en las previsiones del año que viene, pero estamos más cerca del tipo o del rango. La otra duda era Bitcoin. Tenía que salir la pregunta alrededor del movimiento de Trump, de la administración Trump, alrededor de Bitcoin. Sobre el Bitcoin hablaba de esta manera Jerome Powell. ¿Cree que va a tener algún beneficio o algún valor si el gobierno crea una reserva del Bitcoin? Bueno, no estamos buscando un cambio de ley en cuanto al Bitcoin y es algo que tiene que considerar el Congreso, pero no lo estamos haciendo desde la Reserva. 8:15 de la mañana, ¿qué es lo que tanto ha asustado al mercado?